Bueno, como te lo comentábamos hoy en los anticipos, en la preventa, hablamos de una presentación de un proyecto de ordenanza que yo digo establece algunas cuestiones interesantes a tener en cuenta porque hace pie justamente en un lugar muy pero muy conflictivo del área municipal y hablamos exactamente de lo que es el Tribunal de Cuentas, ¿no? El tribunal que recibe prácticamente a todos los infractores, las infracciones de vehículos y demás. Para hablar un poco al respecto, tenemos en línea al concejal Ignacio Nacho Laurenti. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nacho? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia, para toda la gente de la radio. Bien, ¿cómo te sentís al ser primero, ¿no? Vamos a romper un poco el hielo. Te sentís del otro lado, vos que transitaste siempre y siempre estuviste del lado que estamos nosotros, ¿no? Del lado de los móviles y demás. ¿Cómo lo has tomado? ¿Cómo lo estás tomando? ¿Extrañas un poco? Siempre, los que nos pica el bichito de los medios, siempre se extraña esto de los móviles que vos decís, se extraña mucho la adrenalina de tal vez recibir un mensaje con un dato y salir rápidamente a tratar de chequear, a tratar de conseguir una nota. Esa adrenalina que digo, solamente los que tenemos la pasión por los medios, que trabajamos en los medios, podemos encontrarle una explicación. Claro. Ahora, volviendo a lo tuyo, que es un trabajo que también implica otras cuestiones. ¿Te pasa lo mismo también en el consejo? Sí, la verdad que hay cosas que genera, a ver, uno sigue recorriendo, por lo menos a mí me gusta, yo te tengo que decir la verdad, sufro tener Ujú. que estar encerrado en la oficina y Claro, lamentablemente hay cosas que nos demanda estar en la oficina, como evaluar proyectos, poder ver, nosotros en el Consejo hay un sistema que solo se puede acceder por una red interna que tenemos, que tiene que ver con una cuestión de seguridad y demás. Podemos acceder desde la oficina, desde una línea de internet específica y claro. con una computadora, vamos a llamar, o un dispositivo electrónico que está debidamente autorizado. Entonces, solo podemos acceder de la oficina a algunos puntos. Hay algunas cosas que las podés hacer o ver desde la calle, pero para ahondar un poco más, lo tenemos que hacer de la oficina. Pero seguimos estando presentes en la calle, recorriendo barrios, porque como siempre digo, desde los vecinos nacen las mejores ideas, tal vez, porque es de la necesidad que siente el vecino. Yo siempre digo que cada uno ve la realidad de la ciudad desde que sale a la puerta de su casa. Por lo tanto, no es lo mismo la realidad que ve un vecino que vive en el centro como los que vivimos en la zona norte, en la zona suroeste. Cada uno ve la realidad desde que sale a la puerta de su casa. Hay tal vez algún vecino que sale y se encuentra con una vereda en condiciones, con calles asfaltadas, y otro que se encuentra con una cuneta, con una calle destrozada, y bueno, desde allí comienza la realidad y empieza a tratar de marcar una prioridad de lo que necesita. ¿Y cuáles Y son bueno, los reclamos más comunes o los que te llegan más a menudo, Nacho? sin lugar a dudas, el reclamo más corriente hoy por hoy tiene que ver con la basura, con los microbasurales que se generan, con que no pasó el recolector de residuos, tal vez el residuo domiciliario, pero también muchas veces con otro tipo de residuos. Y bueno, no, sobre todo microbasurales que a veces ya son casi macrobasurales en algunos lugares, donde muchas veces se lo limpia, pero a las pocas horas vuelve a generarse, y eso también hay que apuntar mucho a la conciencia de los vecinos. Mira, casualmente hoy tuvimos un foro metropolitano de concejales donde nos reunimos y trabajamos, expusimos sobre algunas temáticas, como la autonomía, la participación ciudadana, y bueno, y uno de los ejes temáticos justamente es la basura. Digo, ¿por qué el área metropolitana? Porque nosotros acá tenemos la planta de tratamiento de residuos, pero
no solamente son los residuos de la ciudad de Santa Fe, recibimos residuos de las ciudades vecinas también por distintos convenios, como Sauce Viejo, como Rincón, por ejemplo. Y bueno, hay temáticas que hay que abordarlas en conjunto. Y bueno, y en eso yo terminé en una reflexión que digo que el mayor desafío no es la recolección y el tratamiento del residuo, sino evitar desde el origen la generación de residuos. Y cuando hablamos del origen, no estoy hablando de la casa, que sí, que tiene injerencia, que desde nuestra casa o de un domicilio particular podemos hacer algo separando los residuos como corresponde. Nosotros tenemos la recolección de residuos separado, ¿no? En distintos días, martes y jueves los residuos secos, el resto los residuos húmedos. Pero bueno, no solo desde ahí, sino también desde los grandes generadores de residuos, desde las empresas, de que cada uno tenga la responsabilidad. ¿Y ahora dónde vamos? Si tenemos... fíjate que acá hace un tiempo, hace algunos años atrás, se sacaron las bolsitas de plástico de los Sí, supermercados. sí, Hoy no sí, se sí. entregan más. ¿Cómo cambió? Y hoy no vemos tantas bolsas de plástico que antes veíamos por todo lado tiradas, que eran las del supermercado. Bueno, hay que apuntar a eso, a tratar de generar menos. También pasa por las empresas, también por la conciencia ciudadana, y bueno, es ahí donde vamos a tener que apuntar con el tema de residuos. Yo digo siempre que una ciudad limpia no es la que más se limpia, es la que menos se Ujú, ensucia. Y en ujú. esto todos formamos parte, sacando los residuos a horario, tratando de reducir la cantidad de residuos que producimos en el domicilio, separando, dejando de lado lo que se puede reciclar, reutilizar, porque si se puede reutilizar no es basura. Bueno, pero es un trabajo muy grande que hay que hacer, que tiene que ver con lo cultural y con otro montón de situaciones que tenemos que tratar de abordar para entre todos ir mejorando. No se cambia de un día para el otro, ¿no? Perfecto. Ahora sí vamos al nudo de nuestro llamado. ¿Cómo se te ocurrió ir al nudo de la cuestión que, es decir, no es nada sencillo, ¿viste? Porque primero es un organismo municipal en donde los que han tenido que ir por ahí de pronto se sienten o avasallados o directamente no escuchados. ¿Cómo fue el inicio de lo que es este proyecto de ordenanza? Este proyecto de ordenanza lo que se busca es que las faltas denominadas graves sean finalmente dirimidas, digo, o penalizadas por un jurado vecinal, integrada por vecinos de nuestra ciudad. Cuando nosotros cometemos una infracción, sabemos que las infracciones, vamos a poner, las infracciones graves se dirimen entre 190, 200 unidades fijas. Cada Ujú. unidad fija es un litro de nafta super del Automóvil Club, que es de YPF. Ese es el valor de una unidad fija. Y bueno, entre 190, 200 unidades y las 2.000, 2.200 unidades pueden rondar más o menos el valor que vamos a tener que pagar por la infracción o por esta falta grave. Llámese falta grave, desde semáforos en rojo, porque estamos poniendo en riesgo la vida propia o de terceros, excesos muy grandes de velocidad también están tipificadas, y bueno, ahí hay otras faltas que tienen que ver con destrucción de patrimonios de todos los ciudadanos y demás que también están tipificadas dentro de las faltas graves. Para ese tipo de falta, nosotros apuntamos a que quien decida finalmente cuál va a ser la multa o cuál va a ser el valor de la multa en realidad, sea un jurado vecinal y no el juez de faltas que existe en el ámbito municipal. Si bien va a tener alguna participación para orientar a los vecinos, y esto nace, digo, se habló mucho con la reforma de la Constitución provincial Ujú. de la participación ciudadana. Y nosotros, como te lo decía al principio, a ver, el ciudadano tiene que participar porque es el que necesita, el que ve las necesidades a diario de cada lugar, con esto que yo te decía de la realidad que vive cada vez que sale a la puerta de su barrio. Entonces es importante, digo, que también tenga la participación en ese sentido, porque al fin y al cabo, cuando nosotros cometemos una infracción grave, estamos poniendo en riesgo o estamos complicando al resto de los vecinos, no al intendente, por decirlo de alguna manera. O sea, lo que estamos generando es un problema para toda la ciudad. Entonces, ya tenemos antecedentes, digo, en la justicia penal de jurados, por llamarlos vecinales, tenemos
hoy se puede convocar a personas que no son jueces para que pasen a ser jurados. Se ve en otros países también, pero acá se empezó a aplicar en la provincia de Santa Fe el juicio por jurados, que no son los jueces que habitualmente definen, bueno, para algunas situaciones. Entonces, en ese marco, nos parece interesante que los vecinos se puedan anotar. Esto siempre es de manera voluntaria. Claramente, quienes quieran integrar un jurado vecinal se deberían inscribir en un registro. Esto, si prospera este proyecto, lo vamos a tener que charlar con el resto de concejales y demás. Eh, bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Que el vecino se pueda anotar. Ya puede ser desde una institución vecinal, un vecino común de a pie, pueden ser de distintas instituciones, como por ejemplo, acá tenemos varias instituciones que trabajan con lo que tiene que ver la seguridad vial, que tal vez es donde se da la mayoría de las faltas graves que se sancionan en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, ¿no? Que ellos terminen definiendo, de acuerdo a la gravedad de la infracción, con las pruebas que se colecten, cuál va a ser el monto de esa multa, siempre, obviamente, regulado dentro de lo que las ordenanzas marcan, y esto que yo te contaba, que rondan entre las 190 a 200 unidades fijas a las 2.000, 2.200 aproximadamente, dependiendo del tipo de infracción que se cometió. Entonces, básicamente, que no sea el juez el que dice le corresponde pagar 400 unidades fijas, sino que sean los propios vecinos los que terminen definiendo esto de acuerdo a lo que haya podido generar esa infracción que se cometió, ¿no? Nacho, yo te pregunto porque en otros lugares también he visto que han implementado otro tipo de penas y castigos, como por ejemplo, qué sé yo, decirte, bueno, crucé en rojo, crucé en amarillo, voy a tener que pagar 400, 500 lucas, no las tengo. Bueno, opcionalmente siempre se le da algún tipo de facilidad para el pago y demás. Eh, También puede estar previsto algún tipo de recomposición a nivel comunitario, es decir, con labores comunitarias, poder pagar estas infracciones. Acá Ujú, ya hay una ordenanza que fue sancionada, si no me equivoco, el año pasado, ujú. donde hay parte de la infracción, no el total, es hasta un 20%, que se puede pagar de otra manera, como por ejemplo puede ser con tareas comunitarias o Sí, aportando algo al resto de la sociedad, como tal vez puede ser aportar algo a un espacio público de uso de toda la sí. ciudadanía. Pero para este tipo de faltas graves, me parece que debe ser, a ver, siempre cuando nos equivocamos fuertemente o gravemente, como en este caso, estamos generando un daño a la sociedad o potencialmente podemos generar un daño muy duro, muy Ujú. grosero, que Sí, puede sí, sí. muchas veces costar la vida de una persona. Entonces, Sí. allí muchas veces hay que valorar estas cosas, pero bueno, habría que modificar tal vez algunas otras ordenanzas para aportar a esto, pero en el caso de las faltas graves, a mí me parece que hay que ser bastante duros, ¿no? Digo, por lo que puede generar este tema grave. Nosotros acá hubo un caso, entre muchos que hubo, pero hubo un caso muy lamentable en nuestra ciudad por una infracción muy grave que cometieron personas corriendo picadas en la costanera, donde Sí, costó sí, la vida de una persona. Entonces, sí. ese tipo de falta me parece que hay que ser muy duros. Y bueno, desde allí te decía esto de la participación ciudadana, que el ciudadano también puede involucrarse, y reitero, siempre es de manera voluntaria y ad honorem que se va a realizar esto, ¿no? O sea que no Nacho, está nadie ajá, claro, obligado, no claro. está nadie obligado a participar, es una instancia que se puede realizar en caso de tener un registro de personas que decidan participar como jueces o como jurado, mejor dicho. Se va a hacer un sorteo entre las inscriptas para Ajá, determinar, o por lo menos esto es lo que planteamos en el proyecto, después puede sufrir modificaciones en el camino que vayamos trabajando en las comisiones, ¿no? Si esto claro, prospera. claro, Hemos claro. tratado de garantizar todas las cuestiones que se garantizan por ley para cualquier tipo de pena que tiene que ver con lo judicial. Acá no es judicial, es otra cosa, ¿no? Porque Sí, 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 no hay sí. un castigo de cárcel, pero Sí. bueno, para que todas las garantías estén contempladas, partiendo de una base de que la participación ciudadana es fundamental. Esto quedó consagrado en la nueva constitución que tenemos en la provincia de Santa Fe.
Y bueno, ¿no? Nos pareció más que interesante poder hacerlo y bueno, y después queda también a voluntad de cada uno decir, yo quiero participar, lo que sí, en este caso digo, no pueden ser, tener cercanía con los involucrados de ninguna de las partes, ¿no? De Claro, quien cometió claro. la infracción o en caso de haber alguna persona afectada directamente, porque indirectamente podemos ser muchos, no puede tener ningún tipo de relación, ¿no? Para mantener, digamos, que se tenga es ningún tipo de interés en el medio, ¿no? La parcialidad, por decirlo de una manera, para que sean imparciales. Claro. Nacho, finalizando agradeciéndote el contacto, la deferencia y tu tiempo y bueno, ya sabemos que tenés una gran capacidad de síntesis, de expertise en el periodismo. Nacho, ¿cómo de tu transitar y de tu amplio recorrido por la ciudad, en dónde se cometen más faltas graves? ¿En la zona céntrica, en los semáforos de las avenidas linderas a la periferia? Habría que hilar muy fino porque, a ver, si tenemos que ir a datos, los Ujú. datos oficiales que tenemos registrados por infracciones, la gran mayoría de las infracciones que están sancionadas se dan en la zona de microcentro, pero porque obedecen a lo que tiene que ver con el estacionamiento Claro, claro. y algunas cuestiones, y es donde tal vez hay más capacidad de control. Ahora, si nos ponemos a observar, digo, ahí yéndonos a una estadística netamente de lo que te marca la municipalidad. Sí, sí. Y en cuanto a las multas que se hacen, el año pasado más de 400.000 multas, este año ya creo que estamos superando ese monto, bueno, las mayorías están ahí, pero si eso es una estadística, si miramos un número frío, ahora si nos ponemos a mirar las infracciones que se cometen en la calle y que no terminan siendo sancionadas, la zona norte tiene muchos, pero cada lugar también tiene su tipo de infracción. Partamos de la base de los microbasurales, los vemos Claro. muchísimo en la zona norte y ahí estamos Ujú. cometiendo una infracción porque estamos sacando la basura fuera de horario, la estamos arrojando en Sí. cualquier lugar que no está permitido, pero además si nos vamos a las infracciones de tránsito, miremos la zona norte, el parque automotor de motocicletas que hay, la cantidad de personas que circulan sin la patente, sin el casco, de a más de dos personas, con niños, en los autos niños menores de 10 o 12 años que no podrían viajar en los asientos delanteros lo hacen. La verdad que es muy difícil hacer un estimativo, un cálculo, dónde se cometen más infracciones porque va a ir de acuerdo a qué tipo de infracción, si es lo que vemos todos los ciudadanos o si nos vamos a los datos fríos, que es las multas que redacta la municipalidad y la que cuenta la municipalidad cambia totalmente la zona, ¿no? Claro. Nacho, un fuerte abrazo. Bueno, y sabemos que sos muy responsable en lo que encarás y cada vez que tomás algo lo haces con mucha responsabilidad, te conocemos, así que esperemos que prospere este proyecto y que bueno, sigan pensando cuestiones para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de la ciudad. Un fuerte abrazo, Nacho. Gracias, Roque, un placer enorme para mí, un abrazo grande para vos, muy buen fin de semana. Gracias, Nacho. Hasta aquí la palabra de Ignacio Nacho Laurenti, concejal de la ciudad de Santa Fe. Vida y Familia está impulsando un proyecto que tiene que ver un poco con tomar un poco más conciencia, ¿no? Nosotros como ciudadanos santafesinos tenemos que involucrarnos un poco más, tratar de estar mucho más cerca de los problemas y de la solución de los problemas, sobre todo, no solamente de la actitud crítica, que es buena, pero que a veces con eso no alcanza. Pasó aquí por la charlet Nacho Laurenti. Bueno, ya pasaron 49 minutos de la hora 17 en todo el territorio nacional. Ahí nos quedamos enganchados con la placa de Nacho Laurenti. La verdad que muy interesante, muy lindo, muy cómodo haber dialogado con el concejal Nacho Laurenti al respecto
de una problemática que a todos nos involucra, ¿no? El hecho de respetar las normas. Si empezamos a hacer más, a participar más en el hecho de control, de juzgamiento, de castigo, más allá de muchas cuestiones, sabemos, vos y yo, que el santafesino de la ciudad es muy reacio a querer cumplir las normas, ¿no? Las normas de tránsito por ahí de pronto ordenan un poco tu vida, la mía, la tuya, la del vecino, y establece un poco cierto grado de empatía y respeto por el otro. Nos metemos ahora sí en los virales para distender un poco. Esto sucede cuando pasan muchos años de convivencia y te pregunta, che, ¿cómo andan tus viejos? ¿Cómo están tus viejos? Puede suceder esto quizás. ¿Cómo estoy? Mucha mierda estás. Oíme, estúpido, te estoy preguntando en serio, necesito saber cómo me dejó la maquilladora que me mandó el padre de Lourdes. Como el culo te dejó. Te detesto, no sabes cómo te detesto con toda mi alma. Te lo estoy preguntando en serio, Emiliano. Te pido, por favor. Inés, cuando volvamos del evento de Palito Ortega con la guita que voy a hacer, te compro un cirujano y que te haga de nuevo, mira. Y de paso pedirle que te reconstruya los huevos. Así nomás, directo, ¿eh? Toda coincidencia es pura casualidad con la vida, ¿no? Hablamos de la causa Cuadernos, hablamos de los arrepentidos, ¿sí? ¿Recordás vos cómo se generó esta causa? La causa Cuadernos, viciada de pruebas, tuvieron que fabricarla, armarla, desde Comodoro Pi, el fiscal Stornelli y demás. Ahora, resulta que todo lo que dijeron en algún momento para no ir en cana, los entre comillas, arrepentidos, empezaron a arrepentirse de sus arrepentimientos. Causa Cuadernos, viciado de pruebas. Muy distinto al de... Cada día que venía a declarar algún empresario lo llevaban detenido. Bueno, eso empezó a marcar un poco el terror nuestro. Lo que yo dije fue solamente para no quedarme ahí con la posibilidad de irme preso si no declaraba. Nosotros nos vimos la obligación de mentir en ese momento para no ir preso. Si yo no declaraba, me privaban de la libertad. Antes de ver al juez, me recibe el fiscal Stornelli, Carlos Stornelli. Él me dice, mira, las reglas de juego son, si vos te arrepentís, te vas con tu compañera y tus hijos que están acá, en uno de estos pasillos, no recuerdo cuál es. Si no te arrepentís, dice, lamentablemente vas a tener que ir a la cárcel. Y digo, Carlos, ¿arrepentirme de qué? De haber colaborado, me dicen. ¿Colaborado con qué? Colaborado con estos mugrientos, me dice, señalando la Casa Rosada, porque era un piso desde el cual se podía observar la Casa Rosada. ¿Con qué mugrientos decís que colaboré? Con estos, dicen los de la Casa Rosada. Digo, ¿vos te referís a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner?